historia empezó de una manera inesperada para mí. Mi nombre es CFA, tengo 25 años y acabo de regresar a casa después de vivir y trabajar mucho tiempo en el extranjero. Me fui a los 22 años y elegí construir una carrera lejos. Durante esos 3 años solo me mantuve en contacto con mi familia a través de llamadas telefónicas ocasionales. Pero esta vez decidí regresar a mi ciudad natal para visitar a mi familia. Después de estar fuera tanto tiempo, cuando entré en la casa familiar, una mezcla de comodidad y extrañeza me invadió. Mis padres estaban eufóricos de volver a verme y pasamos nuestra primera noche juntos, recordando, riendo y disfrutando de la comida que mi madre había preparado, que tanto había extrañado. Sin embargo, la mayor sorpresa fue mi hermana menor, Maris. La última vez que la vi, era una niña menuda, dulce y tímida, que siempre se escondía detrás de mí cuando había extraños cerca. Pero cuando salió de su habitación para saludarme, apenas podía creer lo que veía. Ahora era una mujer adulta, alta y segura de sí misma, con su largo cabello suelto y ojos brillantes. Su sonrisa era tímida pero cálida, y se sentía familiar y desconocido al mismo tiempo. Un tiempo dijo Maris, con una sonrisa, su voz ahora llena de una madurez que no esperaba. La abracé fuerte y bromeé. Cuando creciste tanto apenas te reconocí. Maris solo rió entre dientes. Sus mejillas se sonrojaron, pero no dijo nada más. Durante toda la noche no pude dejar de observarla. Cada leve movimiento que hacía me traía recuerdos, pero estaba claro que había cambiado mucho. Había algo en la forma en que hablaba y reía que me hizo sentir confundido, familiar pero nuevo, de una manera que era difícil de comprender. Cuando llegó la noche fui a mi habitación a descansar. Después del largo vuelo, mi antigua habitación aún se mantiene exactamente igual por mi madre. Me hizo sentir nostálgico, sintiéndome agotado. Decidí tomar una ducha antes de irme a la cama. El agua tibia ayudó a lavar la fatiga del largo viaje y me dio una sensación de alivio. Después me puse una camiseta holgada y me acosté en la antigua cama con la intención de tomar una siesta express. Pero tan pronto como las luces se apagaron, el silencio y la oscuridad hicieron que mis pensamientos vagaran. Recuerdos de mi familia del pasado, y especialmente de Maris, inundaron mi mente. No podía dejar de pensar en ella, cuánto había cambiado, y en la mirada dulce pero aguda que me había dado. Traté de alejar estos pensamientos diciéndome a mí mismo que era solo una sensación extraña de ver a mi hermana después de tantos años. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más clara se volvía su imagen. Recordé cómo solía sonreír tímidamente e inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaban a nuestros padres. Cada mínimo gesto suyo se grabó en mi mente. Acostada en la cama, me di cuenta de que estaba luchando con mis propias emociones. Al final me permití sentir una mezcla de calidez, vergüenza y confusión mientras yacía en la oscuridad que me rodeaba. Estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración, pero mi mente estaba inquieta. No podía dejar de pensar en Maris y cuánto había cambiado en esos 3 años. Ya no era la niña que una vez conocí por su sonrisa. Sus ojos, todo en ella ahora irradiaban una confianza y un encanto a los que no estaba acostumbrado. Suspiré suavemente y cerré los ojos con la esperanza de quedarme dormido. Pero entonces escuché un suave golpe en la puerta. Se sigue despierta la voz de Maris. Llegó desde el otro lado. Me incorporé sorprendida. ¿Estás despierta? ¿Qué pasa? Pregunté. La puerta se abrió y Maris entró con un sencillo camisón que resaltaba su esbelta figura. Se sentó en el borde de la cama, sonriendo tímidamente. No puedo dormir, dijo, juntando las manos sus ojos evitando los míos. Solo quería hablar contigo un rato. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos. Asentí tratando de mantener un tono casual. Si ha pasado un tiempo, entonces ¿de qué querías hablar? Empezamos con historias sencillas sobre nuestra familia, el trabajo y nuestras vidas. Marx compartió sobre sus días en casa con nuestros padres, sus estudios y las modestas alegrías que había experimentado.
pero mientras hablábamos me di cuenta de que sus ojos a veces parecían distantes, como si hubiera algo que no estuviera lista para decirse. Se detuvo de repente. Sus manos se apretaron con fuerza. ¿Crees que cuando dos personas viven separadas durante tanto tiempo, pueden cambiar tanto que no se entienden como antes? Su pregunta tomó. Me sorprendió y me detuve por un momento. Tratando de leer sus ojos, creo que sí. Pero si todavía hay un vínculo entre ellos, las cosas pueden volver a ser como eran. Resmaris dio una leve sonrisa, pero no fue del todo feliz. Eso espero. Nos sentamos allí en la tenue luz. El aire a nuestro alrededor se sentía diferente. Podía sentir su presencia, la calidez de su suave respiración, mientras se sentaba cerca. Pero con esa cercanía llegó una incomodidad que no podía explicar. Maris, ¿qué pasa? ¿Algo te molesta? Pregunté suavemente, tratando de mantener mi voz tranquila. No respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza. Nada así. Supongo que solo estoy pensando demasiado en las cosas. Luego se levantó y sonrió de nuevo. Voy a volver a mi habitación. Ahora no te molestaré más. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Maris, respondí. Pero cuando se fue y cerró la puerta detrás de ella, me quedé con una sensación de inquietud, una extraña sensación. Se agitó en mi pecho, familiar e incómoda a la vez, como si algo hubiera cambiado entre nosotros, pero no sabía cómo enfrentarlo. Me volví a acostar, pero no dormí. No venían mis pensamientos. Seguían volviendo a Mari, su tímida sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza. Al escuchar sus ojos, todo el silencio de la habitación hizo que la tensión en mi pecho creciera finalmente. Decidí levantarme e ir a la cocina a tomar algo con la esperanza de que me ayudara a aclarar mi mente. Mientras bajaba las escaleras, la tenue luz de la sala me llamó la atención. Miré por la puerta entreabierta y vi a Maris sentada en el sofá acurrucada con los brazos alrededor de una almohada. Estaba mirando la pantalla del televisor, pero su mente estaba claramente en otra parte. Entré en silencio para no asustarla. ¿Sigues despierta, Mar?, le pregunté. Ella saltó un poco y luego se giró para mirarme. Su cara estaba sonrojada con una ligera vergüenza. No podía dormir, así que bajé a ver la televisión. Un rato me senté a su lado, manteniendo algo de espacio entre nosotros. ¿Qué pasa? Has parecido inquieta desde... Casa frunció los labios. Sus ojos se centraron en sus manos. Después de un momento negó con la cabeza. No es nada, sé. Supongo que simplemente se siente la extraño contigo. De vuelta tantas emociones que no estoy seguro de cómo manejar. No la presionen. La atmósfera entre nosotros todavía estaba tensa y no podía quitarme la sensación de que estaba escondiendo algo. Miré a Maris, notando lo madura que parecía ahora, pero también sintiendo algo frágil, como si estuviera guardando un secreto que no quería o no podía compartir. ¿Sabes?, dije, tratando de aligerar el ambiente. Cuando regresé por primera vez, también me sentí extraño. Era como si estuviera conociendo a una persona irreconocible. Cambiado mucho, Maris se giró para mirarme con sus ojos abiertos de sorpresa. ¿Es el cambio algo bueno o malo, hermano?, preguntó. Sonreí e intenté mantener la voz ligera. Es bueno que hayas crecido. Te has vuelto más maduro y eres realmente hermoso. Maris se sonrojó ante mis palabras. Se dio la vuelta rápidamente, pero pude ver la sonrisa en sus labios. Gracias, susurró tan suavemente que tuve que esforzarme para oírla. Siguió un largo silencio roto solo por el leve zumbido del televisor. Luego, Maris habló en voz baja, rompiendo la quietud. Sí, tengo una pregunta, pero me temo que sonará extraño. Levanté una ceja al oírla. Pregunta, te responderé en serio. Se mordió el labio como si estuviera pensando profundamente antes de dejar escapar un largo suspiro. Si dos personas alguna vez fueron muy cercanas, pero una de ellas de repente siente algo diferente por la otra, eso estaría mal. Su pregunta me golpeó como una aguja, pinchando las emociones que había estado tratando de alejar desde que llegué. No sabía cómo responder, pero pude ver el anhelo en sus ojos, esperando por algún tipo de respuesta.
Creo que nuestros sentimientos no están mal. Maris, respondí lentamente tratando de mantener la voz firme. Pero lo que realmente importa es cómo actúas al respecto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Maris asintió levemente, pero no dijo nada más. Volvió a la televisión perdida en sus pensamientos. Podía sentir mi corazón acelerado, cada latido golpeando en mi pecho un par. De mí quería irse para escapar de la incomodidad del momento, pero otra parte no podía apartar la mirada de ella. Finalmente me puse de pie, tratando de mantener la voz firme. Está bien, creo que debería dormir un poco. No te quedes despierto hasta muy tarde, tenemos mucho tiempo para hablar mañana. Maris me miró y asintió. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Maris, dije. Pero al salir de la sala de estar, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo que ninguno de los dos podíamos nombrar. Cuando regresé a mi habitación y cerré la puerta con cuidado, el silencio de la casa parecía hacer que mis pensamientos fueran más caóticos. La pregunta de Maris seguía resonando en mi mente. Si dos personas que una vez fueron muy cercanas de repente, cambió la forma en que se sentían. El uno por el otro, era eso. Incorrecto. Sus palabras, su mirada eran como una confesión tácita y me hizo sentir ansioso e incómodo. Desde que volví a ver a Maris, una extraña confusión se había estado acumulando dentro de mí, una que no quería admitir, no quería enfrentar. Pero ahora su pregunta lo hacía todo innegable. Me acosté en la cama con los ojos bien abiertos mirando al techo, tratando de alejar los pensamientos. Enredados, pero la imagen de Mar no dejaba mi mente. Su sonrisa, sus ojos. La manera en que se sentó a mi lado en el sofá, confundida pero llena de anticipación, volvió a dormir en la cama durante un periodo que parecía ser horas hasta que no pude más soportarlo. Decidí salir al balcón a tomar un poco de aire fresco. Las luces de la calle proyectaban sombras en la noche tranquila y el cielo estrellado ofrecía una sensación de paz, aunque no la suficiente para calmar la tormenta dentro de mí. Mientras estaba allí, escuché un ligero ruido en las escaleras. Me giré y vi a Maris allí de pie, sus ojos fijos en los míos. No podía dormir, dijo en voz baja, acercándome un paso. Vi tu puerta abierta, así que me imaginé que también estarías despierta. Asentí, intentando mantenerlo casual. Solo salí a tomar un poco de aire. ¿Estás bien? Maris estaba de pie junto a mí, sus manos agarrando ligeramente. La barandilla a sus ojos. Se volvieron hacia el cielo. ¿Está bien? Dijo que solo se siente extraño que hayas vuelto. Hay tantas emociones que no sé cómo manejar. Escuché en silencio, sin estar segura de qué decir. Había algo en su voz que me hizo dudar en interrumpir. Maris continuó su voz. Era suave pero temblorosa ligeramente. ¿Alguna vez sientes que las personas más cercanas a ti pueden confundirte? Más su pregunta era, como un cuchillo, cortando profundamente las emociones que había estado tratando de enterrar. Me volví hacia ella, sus ojos buscando los míos, buscando algo. Maris, comencé sin saber qué decir. Creo que a veces nuestros sentimientos no van como esperamos. Lo que importa es cómo lidiamos con ellos. ¿Sabes a qué me refiero? Maris asintió, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Una cercanía y un conflicto que no podía describir estaban muy cerca de mí. Su suave aliento se mezclaba con el mío, cerrando la frágil distancia entre nosotros. Mi corazón se aceleraba con cada latido. El sonido resonaba en mi pecho. Una parte de mí quería alejarse, pero otra parte no podía apartar los ojos de ella. Maris, susurré mi voz cargada de emoción. Pero antes de que pudiera hablar más, ella cerró la brecha entre nosotros, acercándose tanto que podía sentir su calor. Había una fuerza frágil en su presencia, y en ese instante una sacudida me devolvió a la realidad. Retrocedí luchando por aferrarme a la cordura que me quedaba. Maris, no podemos, tartamudeé mi voz temblorosa, negándome a sostener su mirada. Eres mía, hermana. Esto no está bien. Me miró con los ojos llenos de emociones que no pude descifrar, pero no dijo nada. Con un ligero asentimiento se dio la vuelta y regresó a la casa, desapareciendo sin decir una palabra más. Me quedé allí con el corazón apesadumbrado por la duda y la confusión.
Regresé a mi habitación. Me acosté en la cama, pero el sueño me eludió por la tensión entre Maris y yo. Desde el momento en que llegué, se repetía en mi mente una y otra vez su tímida sonrisa cuando nos vimos por primera vez, sus sutiles preguntas y la forma en que se acercó a mí en el balcón. Todo parecía llevarme a un lugar que no quería reconocer. A la mañana siguiente me desperté con los primeros rayos de sol entrando por la puerta. Mi cuerpo estaba adolorido por la noche sin dormir, pero no había tiempo para pensarlo. El olor a café recién hecho de la cocina me recordó que el día había comenzado. Cuando bajé las escaleras vi a Maris de pie junto a la máquina de café, con una camiseta holgada y vaqueros luciendo cómoda pero aún hermosa. Cuando me notó, se giró y me dio una suave sonrisa, pero su mirada me mantuvo en calma. La reconocí al instante. «Buenos días, mano», dijo. Su voz intentó sonar casual. «Preparé café. ¿Quieres un poco?» «Sí, gracias», respondí intentando. Sin mostrar mi admiración, me senté a la mesa y la observé mientras servía el café con cuidado. Sus dedos se movían suavemente mientras añadía. Los pozos eran un gesto simple pero significativo para mí. Nos sentamos en silencio uno frente al otro. El aire estaba denso por las palabras no dichas. Sabía que quería decir algo, y yo también quería romper el silencio, pero cada vez que intentaba hablar, no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente Mars rompió la quietud. «Señor Sealo, sí». Tampoco me acerqué a ella pensando que ambas necesitábamos espacio para ordenar nuestros sentimientos. Pero la distancia entre nosotras no me hizo sentir mejor. Solo me inquietó más esa noche cuando nuestros padres anunciaron que visitarían a un amigo y no regresarían hasta más tarde. Sentí que la situación se complicaba aún más. Ahora solo estábamos Maris y yo en la casa. Pensé en retirarme a mi habitación para evitar más incomodidad, pero entonces llamaron suavemente a mi puerta. Llamé a Maris y al abrir la puerta la encontré parada allí. Su rostro pálido pero decidido. «¿Puedes salir y hablar conmigo un momento?», preguntó en voz baja, casi suplicante. Quería negarme, pero algo en sus ojos lo hizo imposible. Asentí y salimos. Bajamos las escaleras hacia la sala de estar bañada por una suave luz dorada. Maris se sentó en el sofá y me senté frente a ella manteniendo una distancia segura. «Solo quiero explicarte», dijo con voz temblorosa. «No deseo que consideres que estoy intentando cometer un error, pero no puedo controlar mis emociones». Sus palabras me golpearon, como una cuchilla, pero al mismo tiempo sacaron a la superficie emociones que había estado tratando de reprimir. Quería consolarla, asegurarle que todo estaría bien. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando no estaba seguro de mis propios sentimientos? Sefa continuó girándose hacia mí. Sé que lo que siento no está bien, pero no sé cómo detenerlo. Sus palabras me cortaron el corazón, pero también enfocaron mis propias emociones conflictivas. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Justo cuando estaba a punto de hablar, se levantó y se dio la vuelta. No debería haber pensado así. «Lo siento», dijo rápidamente. Antes de salir de la habitación me quedé sentado allí consumido por las emociones conflictivas que había en mi interior. La suave luz de la habitación hizo poco para disipar el frío nes en mi corazón. Sus palabras y la impotencia que sentía por dentro se acumulaban creando una presión que no sabía cómo manejar una parte de mí. Quería huir, escapar de todo y evitar confrontarla a ella o a mis propias emociones. Pero otra parte de mí no podía irse. Mientras ella estuviera en tal confusión, me puse de pie. Subí lentamente las escaleras y me detuve fuera de su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta y una tenue luz de la lámpara de su mesita de noche se derramaba en el pasillo. Llamé suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro. «Maris, ¿puedo pasar?» No hubo respuesta. Empujé suavemente la puerta para abrirla y la vi sentada en el borde de su cama con la cabeza gacha y las manos cruzadas. Su regazo no me miró, pero sabía que era consciente de mi presencia. «Maris», dije, sentándome a su lado. «No tengo palabras para hacerte sentir mejor,
Pero estoy presente, no debes enfrentar esta situación de manera aislada. Maris se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sefa susurró: sé que estoy equivocada, pero no puedo detener este sentimiento. Cada vez que te veo yo solo, no puedo pensar en ti. Respiré hondo tratando de calmarme. Sabía que no había nada que pudiera decir para hacerla sentir mejor o para calmar la confusión dentro de ninguna de nosotras. Pero tenía que decir algo. Maris, eres mi hermana. Dije, mi voz firme pero llena de emoción. Estos sentimientos pueden ser el resultado de estar separadas por tanto tiempo, pero es importante recordar quiénes somos la una para la otra. Nuestro vínculo es algo que no podemos perder. Ella permaneció en silencio mirándome con una mezcla de dolor y anhelo de algo de consuelo. Tienes razón, susurró, pero no sé cómo olvidar este sentimiento. Solo quiero cosas para volver a ser como era. Cuando yo era tu hermana menor y tú eras el hermano al que siempre admiraba, puse mi mano suavemente sobre su hombro ofreciéndole una sensación de calma. Yo también quiero eso. Maris, creo que el tiempo ayudará. Saldremos de esto juntos. Encontraremos una manera de volver al amor fraternal, a la cercanía sin cruzar líneas. Ambos sabemos que no deberíamos. Maris asintió y apoyó su cabeza en mi hombro. Buscando consuelo nos quedamos allí en silencio, por lo que pareció una eternidad, simplemente compartiendo el silencio, dejando que la tensión disminuyera. Finalmente, me puse de pie dedicándole una leve sonrisa tranquilizadora. Vete a dormir. Mañana es un nuevo día. Creo que estaremos bien. Me dio una leve sonrisa triste, pero había un rastro de alivio en su expresión. Buenas noches, mi Resfa. Gracias, salí de su habitación cerrando la puerta detrás de mí, sintiendo como si hubiera cruzado un límite crucial, aunque doloroso. Aunque todo dentro de mí seguía caótico, sabía que había tomado la decisión correcta de aferrarme a lo que era correcto, a pesar de la abrumadora emoción de la noche anterior, mientras Jack